que vamos a seguir con nuestra enseñanza que llevamos viendo y seguiremos donde lo dejamos el domingo pasado para los que estuvieron o los que volvieron a escuchar la enseñanza. Así que seguimos con Gálatas capítulo 3 y estaremos viendo hoy de versículo 19 hasta el versículo 20. Gálatas 3, de versículo 19 hasta el versículo 20. Y el título de la enseñanza de hoy es ¿por qué Dios dio la ley? ¿Por qué Dios nos dio la ley? Si lo sabes muy bien, hay supuestamente ministerios como los Séptimos Días Adventistas, los Testigos de Jehová y muchos otros ministerios. Hay bastantes ministerios que ellos dependen completamente de guardar la ley o no guardar la ley. Muchos de ellos, como los Séptimos Días Adventistas, para ellos el viernes es un día sagrado, es el día de reposo que quieres o no tienes que guardarlo. Aparte de viernes, ellos se esfuerzan para guardar la ley nutricional que Dios le dio al pueblo de Israel, cómo tiene que alimentarse y todas esas cosas. Está bien mantener una buena dieta. Tenemos un doctor aquí de alimentación, así que él podría aconsejarnos qué tipo de alimentación tenemos que comer para no tener la barriga a los 40 que ya no baja, o para no tener michelines a los lados, y para no engordarse o para no quedar flaco, ¿sabes? Está bien, eso es la alimentación física, para mantener el cuerpo físicamente saludable. Pero ¿qué hay de cuerpo espiritual? ¿Cómo la podemos mantener espiritualmente saludable? Eso es lo más importante. Aunque no podemos menospreciar el cuerpo físico, porque necesitamos el cuerpo físico para hacer las cosas que Dios quiere que nosotros hagamos. O sea que hay que mantener ambos cuerpos en buenos estados. Pero el cuerpo más saludable o el cuerpo más importante es el cuerpo espiritual, porque no es temporal, es eterno. El cuerpo espiritual vive para siempre. Es ese que hay que cuidar. Así que el estudio es una relación constante de la palabra, no solamente el estudio, nuestra fe en Cristo y nuestra permanencia en esta fe en Cristo dependerá de donde nosotros pasaremos la eternidad con este cuerpo espiritual. Así que antes de entrar en nuestro pasaje que vamos a ver, que es Gálatas 3, de 19 a 20, con el título ¿por qué Dios dio la ley?, me gustaría hacer como un repaso de lo que vimos el domingo pasado, que era Gálatas 3, de 15 hasta el versículo 18. Y el título de la semana pasada era que Dios siempre cumple sus promesas. Yo les dije, todas las promesas, y la Biblia lo pone bien claro, todas las promesas de Dios son sí. Coma, ¿qué quiere decir? Que Dios, aunque somos infieles, Dios permanece fiel. Y después de este coma, pone en él, amén. Así sea. Así que todas las promesas de Dios son doblemente confirmados. Que no podemos en ningún momento, no debemos en ningún momento dudar algo que Dios ha prometido. Dios siempre cumple. Aun si somos fieles, Él es fiel. Aun cuando somos infieles, Él permanece fiel porque no puede negarse a sí mismo. Y eso lo vimos como Él hizo promesas a Abraham. Él cumplió sus promesas a Abraham. Él le dijo a Abraham, te daré una nación. Le hizo dos promesas. Primeramente, una nación, hijos físicos, una nación grande, físicamente visible, palpable, una nación que se convirtió en la nación de Israel. Dios le dijo que iba a bendecirle, sus descendencias serán un pueblo grande, fuerte, rico, poderoso. Y Dios lo hizo, Dios lo cumplió. Aunque cuando él ya llegaba a los 100 años y su mujer a los 99 años o los 90 años tenían como dudas a ver si se quedará embarazada la mujer o no se quedará embarazada, ella tomó su sierva Agar y le entregó a su marido, a Abraham, de acostarse con ella y después nació Isaac. Pero eso no era el plan de Dios. El plan de Dios no siempre se cumple cuando nosotros queremos. Queremos un Dios a la carta. Como vamos al restaurante, pedimos pam, y que el camarero nos lo trae. Dios no funciona así. Dios tiene su tiempo. Y Él actúa cuando Él tiene que actuar. Él no se precipita y actúa.
Es como los padres. Cuando un padre avisa a su hijo, hija, pórtate bien, porque si no te portas bien te voy a dar tastas. La niña no escucha. Una vez la avisan, ella no escucha. 2 veces la avisan, no escucha. 3 veces la avisan, no escucha. Pero un día, cuando llega el momento que el padre, sin que la niña espera, cumple su promesa, voy. Y sale llorando, me ha dado. No, te prometió. También lo mismo ocurre cuando un padre promete a su hijo que te voy a comprar una bicicleta. No importa cómo el niño insiste, el padre lo comprará cuando puede comprarlo. Así son las promesas de Dios. Dios cumple sus promesas cuando Él quiere cumplirlas. Él cumplió su promesa en Abraham cuando era el momento de cumplirlo. Pero Él dio a Isaac a Abraham, Dios le dio una gran nación y le prometió que sus hijos serán esclavos en una tierra durante 400 años. Y se hicieron esclavos en una tierra durante 400 años, pero crecieron. Dios les libró, Dios les dio la victoria. Salieron de Egipto ricos y poderosos. Sí, Dios cumplió. Pero había una promesa también, que era que a través de uno de las descendencias de Abraham, todas las naciones de la tierra serán bendecidas. A través de una descendencia de Abraham, un descendiente de Abraham. No todos los descendientes, uno. Y Dios cumplió esta promesa en la persona de Jesús cuando Jesús vino. Así que vemos que Dios cumple sus promesas. Para nosotros puede tardar, pero recordamos una cosa, un día para Dios son como 1000 años para nosotros. Y 1000 años para nosotros son como un día para Dios, o como el día de ayer que ya pasó. Así que Dios no funciona en el tiempo, Él creó el tiempo, Él no vive en el tiempo, Él no anda conforme al tiempo. Él es eterno, Él está fuera de tiempo. Así que nosotros, paciencia, permanecemos en Él hasta el fin. Y Dios cumplió su promesa a Abraham. ¿Y qué quiere decir? Que si Dios nos promete algo, ¿acaso nosotros tenemos que vivir de cualquier manera porque Dios lo ha prometido, Él nunca miente? No, si Dios promete, nosotros, nuestra fe y amor por Dios nos hace permanecer con una esperanza, creyendo que Dios cumplirá su promesa. Pero nosotros permanecemos una esperanza confiando en Dios mientras que nosotros esperamos esa promesa. Así que desde Adán hasta el tiempo desde el tiempo de Adán y Eva que pecaron en el huerto de Edén, Dios nunca dio la ley a la humanidad. No existía ninguna ley. Donde no hay ley, no puede haber condenación, porque ¿sobre qué te basas para condenar a alguien? Así que la ley no existía. La gente actuaba según su conciencia, según como su conciencia le guiaba, hasta que Dios dio la ley. Dios dio la ley moral. Estas leyes morales fueron entregados cuando Israel salió de Egipto. Ellos no tenían ninguna ley que les gobernaba. Y a través de Moisés, Dios dio esta ley en el monte de Sinaí. Y esta ley la conocemos hoy nosotros, los 10 mandamientos. Pero no solamente hay 10 mandamientos, hay 613 mandamientos. Y los que quieren cumplir los 10 mandamientos, pensando que al cumplirlas, tienen el favor de Dios, tienen que tener ojo. No solamente hay que cumplir 10, hay que cumplir los 613 mandamientos. Y nadie puede cumplir los 613 mandamientos. Así que la pregunta que tenemos que hacernos, si Dios ya hizo una promesa a Abraham, si Él prometió a Abraham que iba a bendecir a Abraham, bendecirá a todas las naciones de la tierra, a través de la obediencia y la permanencia de Abraham en Él, ¿por qué entonces, después de 400 y pico de años, Dios dio la ley a Moisés? ¿Para qué sirve la ley? ¿Para qué nos sirve la ley hasta hoy en día? ¿Qué necesitamos hacer con esta ley? ¿Qué es lo que Dios quiere que nosotros sepamos de la ley o cómo debemos usar la ley nosotros mismos? Por eso, hermanos, yo les pido que me acompañen, por favor, a Gálatas capítulo 3. Vamos a estar leyendo de versículo 19 hasta el versículo 20. Gálatas capítulo 3, de versículo 19 hasta el versículo 20. Gálatas 3, 19 a 20. ¿Lo tenéis? Por favor, prepárense. Así dice la palabra del Señor. Gálatas capítulo 3, de 19 a 20. Entonces,
Eso es Pablo hablando. Entonces, ¿para qué se entregó la ley? Eso es una buena pregunta. Ahí viene el título de nuestra enseñanza. ¿Para qué Dios entregó la ley? Pablo pregunta, entonces, ¿para qué se entregó la ley? Fue añadido a la promesa para mostrar. Así que él da una explicación de por qué se entregó la ley. Él hace una pregunta, ¿por qué se entregó la ley? Y después él mismo contesta la pregunta. Voy a empezar, 19. Entonces, ¿para qué se entregó la ley? Fue añadida a la promesa para mostrarle a la gente sus pecados. Pero la intención era que la ley durara solo hasta la llegada del Hijo prometido, que hemos visto que es el Hijo de la promesa que Dios prometió a Abraham, que a través de este Hijo todas las naciones de la tierra será bendecida. Y ese niño es el Señor Jesús, que nació de María. Sigue diciendo, versículo 19, por medio de los ángeles, Dios entregó su ley a Moisés. Así que Dios entregó su ley a Moisés por medio de los ángeles. Por medio de los ángeles, Dios entregó su ley a Moisés, quien hizo de mediador entre Dios y el pueblo. Ahora bien, un mediador es de ayuda si dos o más partes tienen que llegar a un acuerdo. Pero Dios, quien es uno, no usó a ningún mediador cuando le dio la promesa a Abraham. Amén. Así que aquí vemos una explicación, primeramente una introducción de Pablo, que Pablo hace la pregunta de ¿por qué se entregó la ley? Así que vamos a separar esos dos versículos trozo por trozo. Iremos viendo primero el versículo 19, como lo hacemos siempre, y después intentaremos de expandir sobre el versículo 20. El versículo 19 dice, entonces, ¿para qué se entregó la ley? Y Pablo lo contesta, fue añadido a la promesa para mostrarle a la gente sus pecados, pero la intención era que la ley durara solo hasta la llegada del Hijo prometido. Por medio de los ángeles, Dios entregó su ley a Moisés, quien hizo de mediador entre Dios y el pueblo. Así que el apóstol Pablo empieza ese nuevo discurso, que es ahí que nosotros sacamos el tema de nuestra enseñanza, de para qué Dios entregó la ley. Para qué Dios entregó la ley. Así que mi pregunta, o la pregunta que Pablo está haciendo aquí, que uno tiene que hacerse cuando uno lee un pasaje así es, ¿acaso cuando Dios entregó la ley a los hijos de Israel en el monte de Sinaí, acaso era para que ellos guardaran la ley? ¿Acaso Dios les daba la ley para que ellos cumplieran la ley a la letra? ¿Para ser justificado ante Dios por haber guardado la ley? ¿Acaso era posible para ellos de guardar la ley que Dios les dio? La respuesta es no. Si no era posible para que ellos guardaran la ley, los 10 mandamientos que Dios les dio, ¿por qué entonces Dios les dio los 10 mandamientos? Recuerda una cosa, hermanos. Las cosas que ocurrieron en el Antiguo Testamento, la Biblia dice que esas cosas son como una referencia, un reflejo para nosotros hoy en día. Para que vemos como en el Antiguo Testamento Dios revelaba cómo Él iba a salvar el mundo, pero sin dar toda la explicación detallada de cómo Él iba a hacerlo. Él hacía cosas como cuando los hijos de Israel, cuando Moisés, los hijos de Israel se quejaban que tenían sed en el desierto, justo después de cruzar el Mar Rojo. Se quejaban que tenemos sed, vamos a morir aquí, necesitamos agua. Y Moisés clamó a Dios. Y Dios le dijo, golpea una peña, una roca, y agua saldrá. Moisés golpeó la roca, ¡pum!, salió agua. Otra vez se quejaron, tenemos sed. Más adelante, Dios le dijo esta vez, háblale a la roca, y la roca sacará agua. Pero Moisés en su furia, en su enojo, y porque la gente le estaba molestando, por eso que es muy peligroso, hermanos, cuidado con las palabras que salen de nuestras bocas cuando estamos enojados, porque son como balas disparadas, que cuando se han ido, matan a su víctima y no lo resucita nunca más. Cuidado con las palabras que salen de nuestras bocas cuando estamos enojados. Y cuidado con las decisiones que tomamos estando enojados. Nunca es de sabio tomar decisiones en la ira. Deja pasar el problema, relájate, ora y toma la decisión con la cabeza tranquila.
Porque hay mucha gente que con la emoción dicen cosas y después de, uy, dije eso, sí. Esas palabras tienen heridas profundas que no se pueden sanar. Así que cuidado. Es lo que pasó con Moisés. En la ira, en vez de hablarle a la peña, a la roca, él cogió su bastón, buza. Salió agua. Y la gente, ¡oh! ¡Wala! Bebieron su agua, pero Dios le dijo, eso no es lo que te dije de hacer, Moisés. Te dije, háblale a la peña. Y agua saldrá. No me glorificaste sin eso. Para mí eso representa la primera vez que golpeó la roca, el sufrimiento de Cristo. Porque Cristo es la roca. Y la segunda vez es hablarle. Ahora Cristo ya no es necesario que sufre por nosotros para darnos la salvación. Ahora nosotros solamente hablar a Él para que Él nos siga alimentando de esta agua viva que es su Espíritu Santo. Eso para mí es lo que representa esta imagen. Pero Dios no le explicaba a los hijos de Israel eso es lo que va a pasar. También cuando las serpientes salieron en el desierto, después de la queja de los hijos de Israel, empezaron a morderles. Dios le dijo a Moisés, haz una serpiente de bronce, ponlo sobre una estaca y ponte en un lugar bastante en el medio del campamento donde todo el mundo puede verlo. Y todos que miran la serpiente serán sanados. Nadie sabía lo que significaba eso. Pero en Juan 3:14 Jesús le dijo claramente lo que significaba. Tal como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todos aquellos que creen en Él no se pierdan, mas tengan vida eterna. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todos aquellos que creen en Él no se pierdan, mas tengan vida eterna, porque Dios no mandó a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino a través de su Hijo que el mundo entero sea salvo. Lo mismo. La serpiente salvó. Era una metáfora también, algo que Dios estaba enseñando que iba a cumplir. Lo mismo ocurría aquí. Dios dio la ley. ¿Para qué dio la ley? Sabiendo que la gente no puede cumplir la ley. Sabiendo que nuestros corazones siempre se inclinan al mal. Cuando nosotros vemos, digamos que alguien entra, le ponen, no pasa por aquí, habitación privada. Es ahí que quieres ver lo que hay dentro porque lo ponen privado. Cuando los niños navegan por internet, por eso que es peligroso no poner filtros en la internet para los padres. Ven páginas que ponen prohibido 18 años y más. Ellos quieren saber lo que ven la gente de 18 años y hacen clic ahí. El ser humano está inclinado siempre deseando la maldad. Adán y Eva, Dios les dijo, no comían este fruto de este árbol, porque el día que lo comen van a morir. Satanás vino, le hizo el fruto más atractivo y Eva deseó tener el mismo conocimiento que Dios. No quería conocer lo que Dios conocía y vio el fruto, era más atractivo. ¿Y qué hizo? Lo prohibido es siempre atractivo. Porque Dios lo dio la ley. Porque Dios prohibió todo lo que prohibió en la ley. Así que el apóstol Pablo aquí empieza su discurso. Pablo nos da el motivo por el cual Dios dio la ley después de haber hecho una promesa a Abraham. Recuerda, Dios había hecho una promesa a Abraham. Y eso es la promesa. Para mostrarle a la gente sus pecados. Esa es la razón por la cual Dios dio la ley. La ley fue añadida para que la promesa, fue añadida después de la promesa, para que la gente pueda ver el pecado que hay en sus vidas. Dios le había hecho una promesa a Abraham. Te voy a bendecir, te voy a hacer eso. Dios no juró sobre el nombre de nadie más. Él juró sobre su propio nombre porque no hay nadie superior a Él. Él iba a cumplir su promesa. Pero había hecho una promesa solemne que iba a cumplirla. Pero ¿por qué Dios entonces dio la ley? Pablo nos da la respuesta. Para mostrarle a la gente sus pecados. Entonces, Dios sabía que el hombre no tenía ninguna estándar moral. Cuando el hombre pecó en el huerto de Edén, todo lo que el hombre hacía, su corazón le inclinaba siempre hacia el mal. Así que el hombre no tenía una guía. ¿Cómo nuestros hijos pueden saber que algo está mal si nosotros no le enseñamos algo que está bien? ¿O cómo la gente puede saber que algo está bien si no saben lo que está mal? Por eso que hoy en día la gente llama lo malo lo bueno lo malo. No hay ninguna estándar moral según la sociedad. Os dije la otra vez que la profesora de mi hijo nos mandó una carta, en el grupo de los padres, y diciendo que
en 2 días iban a hacer vendrá gente de una organización para dar una charla sobre las familias modernas del siglo XXI. Eso me llamó la atención. Pregunté a mi esposa, ¿qué quiere decir las familias modernas de ese siglo XXI? Sí, hermanos, mandé una nota a la profesora que, por favor, ¿me puedes dar más detalles sobre esta familia moderna del siglo XXI que quieres enseñar a nuestros hijos que yo no puedo enseñarle en casa? Y me contestó, sí, estimado padre, estimado señor Alex, sí, era por eso, porque vamos a enseñarle que existen diferentes tipos de familias en nuestra sociedad. Puede haber 2 madres, 2 padres. Así que quieres enseñar a mi hijo que mi esposa puede casarse con otra mujer y yo puedo casarme con otro. ¿Es lo que usted quiere enseñar a mi hijo? Exactamente es lo que quieren enseñar a nuestros hijos. ¿Cómo nuestros hijos pueden saber que eso está mal si no saben lo que está bien? Y si nosotros como padres no les enseñamos lo que está bien, ¿quién les va a enseñar lo que está bien? Hermanos, no se engañen. La iglesia no ha sido levantada por Cristo para discipular a los hijos de los padres. La iglesia discipula a los adultos, los padres. Y los padres tienen la responsabilidad de discipular a sus hijos. Eso es lo que dice la palabra. Padres, instruye a vuestros hijos en el camino del Señor. No dice iglesia, padres. Así que la responsabilidad de la iglesia es guiar a los padres hacia Cristo, junto con sus hijos. Por eso que aquí permitimos que los niños se quedan con sus padres aquí, escuchan la misma enseñanza. Así cuando van a casa, preguntas, mami, ¿qué dijo el pastor? O papi, ¿qué dijo el pastor? Así usted le elabora sobre lo que el niño no entendió, para que crezca con esa misma madurez que usted está creciendo. Así cuando llega a su edad, ya no habrá necesidad que alguien venga para decirle tonterías, que el siglo XXI, las familias son diferentes fuera de lo que el contexto bíblico. No, el contexto bíblico, la Biblia, hermano, es nuestra única autoridad. El cristiano que no estudia la palabra de Dios, ¿cómo puede saber qué es lo que dice la palabra de Dios para su propia vivencia de cada día? ¿Cómo nosotros podemos pensar que nuestros hijos sobrevivirán esas dificultades que tienen en la escuela todos los días si nosotros como padres no dedicamos el tiempo para instruirles en la palabra de Dios? Hermanos, no pensamos que otras personas vendrán a enseñarnos a nuestros hijos lo que nosotros no queremos enseñarles. Dios nos dio la ley. Dio la ley a Moisés. Fue introducida después de la promesa, para que la gente pueda ver el pecado que hay en ellos. Es decir, la humanidad en sí, hermanos, no tenía ninguna referencia de lo que estaba bien y de lo que estaba mal. La gente vivía de cualquier manera. Hacían las cosas como a ellos les daba la gana, como hoy en día. El cristianismo es considerado en muchos países como una religión de odio que promueve el odio. Porque no aceptamos el aborto, porque no aceptamos la homosexualidad o la ideología de género, porque rechazamos todo eso. Ahora somos gente de odio. Y hay muchos cristianos que se están adaptando a esa ideología de género, aceptando hasta que se están como nombrando pastoras, pastores homosexuales, pastoras lesbianas, casan todo eso porque queremos que el mundo nos acepta. ¿Quién nos ha dicho, nos ha engañado que el mundo debe aceptar a la iglesia? Si no aceptaron al maestro, ¿qué pensamos que nos aceptarán a nosotros? ¿Cómo puede un discípulo ser más grande que su maestro? Hermanos, yo veo en la iglesia hoy en día que lo que va a pasar es que cuando la iglesia de Europa empezará a ser perseguida, como la iglesia en China, en Asia, muchos cristianos estarán dispuestos a rendirse, negar a Cristo, entregar a sus hermanos, pero para salvar sus vidas. ¿Por qué? Se ve. Vayan a las iglesias en otros países, ahora con la pandemia. Vayan. Algunos siguen yendo, tomando las precauciones individuales necesarias. Estudian sus palabras en la casa. Nadie les obliga. Estuve hablando con una señora de la editoría Andamio, que ellos también nos apoyan en la biblioteca, nos mandan libros. Ella me dice que tiene un grupo de hermanos, como no pueden unirse para
tener estudios, tienen lo que se llama el club de lectura, que buscan unos pasajes, durante un tiempo lo lean todos y se conectan por Skype y hablan de este pasaje. Qué precioso, hermanos. Cuando ella me hablaba, yo leía el mensaje con envidia. ¡Ay, qué bonito! Que tienes a tu alrededor personas que desean eso. ¿Podemos desearlo nosotros? Sí. ¿De fuerza? Es libre albedrío, depende de cada uno. El que tiene hambre come, el que no tiene hambre no come. El que está enfermo es el que va al hospital porque necesita la ayuda del médico. El que piensa que no está enfermo no necesita ningún médico. Es lo mismo con el cristianismo. Necesitas a Jesús, irás a verle. ¿No lo necesitas? Solo cuando es que la cosa va muy mal, corres a Él. Y que si no seamos como las 10 vírgenes insensatas, que cuando tocaron la puerta, que llegaron tarde porque fueron a comprar aceite para sus lámparas, el Señor le dijo, es que no os conozco. Que no seamos así. Es lo peor que puede ocurrir, hermanos, que vivimos una vida cristiana y pensamos que andamos bien y llegamos en el día de juicio súper galán, sonriendo, pensando que el Señor Jesús dirá, ven, entra, chicos, entra. Y dirá, oye, para, es que no te conozco, es que nunca te he visto. Pero es que iba a la iglesia tal. Sí, conozco a fulanito tal y fulanita tal, pero a ti no te conozco. Porque no es la iglesia que salva, es Cristo quien salva. Es nuestra relación personal e individual con Él que nos mantiene firme hasta el final. No exactamente un local o la iglesia en sí. Así que lo que era mal para algunos era considerado bueno para otros. Tal como ocurre hoy en día, como les he dicho. Así que si hablas mal del aborto o te hablas mal de la homosexualidad, eres etiquetado como una persona que promueve el odio. En las iglesias mismas, hermanos, escuchen bien, en las iglesias mismas, hay mucha gente que quieren vivir como a ellos les da la gana. Es puramente eso. En la iglesia mucha gente quiere vivir como le da la gana. No quieren que nadie se mete en sus pecados. No quieren que nadie se mete en sus asuntos. Si quieren escuchar el sermón de domingo, quieren escuchar de las bendiciones que Dios le da. Pero no te metes en algo que ellos saben que está mal, pero ahí no te metes. Es mío, es mi tesoro. Habla, pero no te metes ahí. Pero no es el cristianismo. La única cosa que estaremos haciendo, hermanos, es engañarnos a nosotros mismos, domingos tras domingos, pensando que vamos al camino al cielo, pero estamos cogiendo un atajo justo cerca de la puerta del cielo, un atajo para el infierno, pero sin darnos cuenta. Así que la ley que Dios nos dio nos hace ver el estándar moral que Dios tiene. Es que nos hace ver lo santo que es Dios y lo perverso que nosotros somos. Y al mismo tiempo, esta ley es como un espejo para nosotros, para que nosotros podamos ver que, wow, aquí dice que no codiciarás. Así que lo que estoy haciendo es codicia. No mentirás. Así que esas cosas que yo hablo a veces digo, no, es broma. Es mentira también. Así que es como un espejo para nosotros. Así que una persona me preguntó si esas pequeñas cosas que cuando dice que, oye, mira, se te ha caído algo, alguien mira, es broma. No, hermano, es mentira, porque has mentido. Porque si miramos en la Biblia, es que no hay nada de que ese es broma. Tu madre te está esperando en casa y corres, tu madre no está, estaba bromeando. No, estabas mintiendo. Eso es mentira. Y por esas pequeñas acumuladas mentiras que tú estás diciendo, te estás acumulando sobre tu cabeza misma, como dice en Romanos capítulo 1, la ira de Dios. Cada vez que mentimos, cada vez que pecamos, estamos acumulando sobre nuestra cabeza la misma ira de Dios. Así que, ¿por qué la misma ley revela el bajo nivel de moral que nosotros tenemos, o que la humanidad tiene a comparación con Dios? Por eso, hermanos, ninguno de nosotros deberíamos compararnos con otro. ¿Qué quiere decir? Nadie debería compararse conmigo. ¿Por qué? Porque soy tan imperfecto como usted. Ningún ser humano debe compararse con otro ser humano. Nunca. Es como
es como una bolsa de pan, ¿vale? El pan Bimbo el pan de molde, que tiene el cuello atado, ¿vale? Se está riéndose de una bolsa no sé, de cacahuetes que tiene también el cuello atado. Pero es como tú te estás riendo o te estás comparando con alguien que tu estado es igual que el estado del otro. Porque el Señor Jesús nos avisa en la palabra que antes de quitar el polvo o la estilla que está en el ojo de tu hermano, primero intenta quitarte a ti mismo el tronco que tienes en el tuyo, para que puedas ver fácilmente la astilla que tiene el hermano. ¿Acaso, mira, muchos cristianos usan este pasaje para justificar sus pecados? Si alguno está libre de pecado, tira la primera piedra. Si alguien te exhorta, debemos ser sinceramente humilde lo suficiente para aceptar la exhortación. Aceptando la exhortación es una de las señales de madurez espiritual, que estás creciendo. Deja que la persona habla. Puede ser un niño o una niña o un bebé o un adulto, pero que te exhorta, te diga las cosas que no está haciendo, que no está bien. Acéptalo, reflexiona sobre eso, ora sobre eso. No te apresures. ¿Quién eres tú para juzgarme? No. Tómalo con tranquilidad, reflexiona sobre eso. Porque si vamos comparándonos unos a otros, no estamos solamente comparándonos con personas imperfectas como nosotros y nunca sabremos el verdadero estado en el cual nosotros estamos. Porque nos estamos mirando, a ver, la hermana tal no viene a la iglesia. Bueno, yo tampoco, al menos yo voy una vez al mes, ella nunca viene. Te estás comparando con otra persona imperfecta como tú. El estándar de comparación es Jesús. Si nos comparamos con Jesús, si nosotros nos comparamos con Jesús, nunca, hermanos, nunca tendremos alguna altivez de corazón. Nunca tendremos esta prepotencia de que somos mejores que otras personas. Nunca. Porque Jesús es la definición perfecta de la perfección. Nunca debes mirar tu vida espiritual y decir que eres mejor que fulanito tal o fulanito tal. Te estarás comparando con alguien igual de imperfecto como tú. Y quizás te verás mucho mejor que la persona y piensas que eres mejor que eres mejor, pero para nada. Siempre un cristiano, siempre una persona debe compararse con Cristo. Estudias la palabra de Dios, no tendrás nada para orgullecerte. Nada. Si estudias la Biblia, te darás cuenta que todo lo que para ti es importante que poseas, no tiene ningún valor. Porque el día que te mueres, lo dejas todo aquí. Todo, porque nuestra vida es como el humo, que ahora lo vemos y después se ha ido. Así que si te comparas con Jesús, no tendrás ningún motivo para ser orgulloso, de ninguna manera. Así que, hermanos, la ley de Dios fue dada para mostrarnos nuestros pecados, para hacernos ver lo depravado que somos y cuánto nosotros necesitamos que Dios nos salve. Porque si no fuera por la ley de Dios, ¿cómo podemos saber lo que está mal y lo que está bien? Si todo el mundo dice que todo es verdad, entonces no existe la verdad. Debe existir una referencia de qué es la verdad. Debe existir la verdad absoluta. Debe existir la perfección absoluta. Y el único lugar donde podemos encontrar la verdad es solamente en Dios. Es solamente en su palabra. Por eso, que nosotros, hermanos, si la ley nos fue dada para mostrarnos nuestros pecados, nosotros tenemos que aprovechar de esta ley que nos ha sido dada para ver de verdad en qué condición nos encontramos todos los días. Miren de verdad lo que dice el apóstol Pablo, él mismo. El mismo Pablo que escribió Gálatas, mira lo que dijo a la iglesia de Roma. En el versículo 7, Romanos 7:7, Pablo dice, ahora bien, ¿acaso surgieron que la ley de Dios es pecaminosa? De ninguna manera. Escucha bien, él dice, de hecho, fue la ley la que me mostró mi pecado. Fue la ley que le mostró su pecado. Yo nunca hubiera sabido que codiciar es malo si la ley no dijera, no codicies.
Así que la ley es para mostrarnos nuestro pecado, para que nosotros comprendamos que eso que estamos haciendo no está bien, que lo que nosotros estamos haciendo nos llevará a la destrucción final. Entonces, la ley es como este maestro, como dice la palabra, que nos guía hacia donde nosotros podemos encontrar la salvación. La ley en sí nos salva, pero es como el camino que nos guía donde está la salvación, que la salvación está en Cristo. Nosotros no podemos cumplir la ley, nadie aquí puede cumplir la ley. Por eso es que los hijos de Israel tenían que hacer sacrificios día tras día, meses tras meses, año tras año, para el perdón de sus pecados, porque ninguno pudiera guardar la ley, ninguno lo guardaba. Por eso que tenía que hacer, alguien debería morir por sus pecados. Por eso que los animales que ellos sacrificaban tomaban el lugar o fueron castigados por sus pecados. Morían por sus pecados. Eso era una representación de lo que Jesús también tenía que hacer. Porque sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. Es lo que dice la Biblia. Muchos cristianos, o muchos de nosotros, decimos que la salvación es gratuita. Es cierto. Pero al mismo tiempo no es cierto. ¿Por qué? La salvación es gratuita para nosotros, sí, porque no pagamos nada para recibirla. Pero le costó a Dios la vida de su Hijo. La salvación no es gratuita para Dios. Nuestra salvación no es gratuita para Dios, pero es gratuita para nosotros. Por eso que Pablo dice que tenemos que guardar esta salvación con temor y temblor. Si Dios no perdonó a los ángeles que dejaron sus lugares celestiales en el tiempo de Noé y pecaron, si él no perdonó a Sodoma y Gomorra, si Él no perdonó al mundo antiguo que Él los llenó con diluvio, ¿qué hará Dios con aquellas personas que menosprecian la sangre de su Hijo que fue derramada en la cruz? La Biblia dice que es algo terrible caer en las manos de Dios vivo, porque Él no solamente puede destruir nuestro cuerpo, pero puede destruir nuestras almas del infierno. No es una broma, hermanos. Suena como una amenaza, pero no lo es. Por eso que Dios nos da la libertad para que nosotros podamos amarle libremente. Los ángeles también tienen libertad para amar a Dios. Por eso que Satanás tomó la decisión de abusar de su libertad y no amar y rebelarse contra Dios. Dios le dejó rebelarse. Por eso que el calvinismo que dice que Dios ha creado a algunas personas para el infierno y otras personas para el cielo, no es bíblico. Cada ser humano de Génesis hasta Apocalipsis, decide lo que quiere hacer con su vida. Decide si responde al llamado de Dios o no responde al llamado de Dios. Decide si acepta la gracia o no acepta la gracia de Dios. Porque es la única manera de demostrar que de verdad amamos a Dios. Porque si Dios demuestra que decide quién se salva y quién va al infierno, ciertamente que nuestro amor para Él no depende de un amor genuino. Es simplemente porque estamos obligados a amarle. Pero Dios no obliga a nadie, hermanos. Él no obliga a nadie para amarle. Pablo mismo acaba de decirlo, lo que hemos leído en Romanos capítulo 7. La ley nos hace ver el estado en el cual nosotros estamos. Así que es la ley que revela nuestra inclinación pecaminosa y nuestra necesidad de ser salvados de la influencia del pecado. El apóstol Pablo sigue diciendo en el versículo 19, en el mismo versículo 19, él sigue diciendo, pero la intención era que la ley durara solo hasta que llegue, hasta la llegada del Hijo prometido. Por medio de ángeles, Dios entregó la ley a Moisés, quien hizo de mediador entre Dios y el pueblo. Así que Dios entregó la ley por medio de ángeles. Y Moisés actuó como el mediador entre Dios y la gente y el pueblo. Y la ley no era para siempre, la ley era hasta el tiempo, nos guiaba, nos guardaba, nos cuidaba, nos hacía ver la necesidad de que necesitamos la salvación hasta el tiempo que Jesús tenía que venir. Así que la ley era temporal hasta que viniera el descendiente que Dios había prometido a Abraham, que tenía que venir para liberar la humanidad de la esclavitud del pecado, o para que todas las naciones de la tierra sean bendecidas. Y Dios usó a Moisés como el mediador entre él y el pueblo. ¿Pero por qué? ¿Por qué Dios usó a Moisés
como un mediador. Porque Dios no hizo las cosas, no hizo las cosas directamente. Escucha bien, hermanos. Porque antes de la muerte del Señor Jesucristo en la cruz, no todo el mundo tenía acceso directamente a Dios. Escucha bien. Antes de que el Señor Jesús muriera en la cruz, no todo el mundo tenía acceso directamente a Dios. Existían profetas como Moisés, Isaías, Samuel, Elías, hombres que Dios había elegido, que Dios ponía su espíritu en ellos por un tiempo y a través de ellos Dios tenía comunicación con la humanidad. Ellos eran como la voz de Dios aquí en la tierra. El último profeta del Antiguo Testamento fue Juan el Bautista. Él fue el final de los profetas. Y después vino el tiempo de la gracia, el tiempo de Jesús. Así que en este momento Dios no hablaba a la gente directamente, a todo mundo. Él trataba con algunos hombres específicos que Él separaba para una tarea inconcreta. Y esta gente hablaba de parte de Dios a la gente. Así que siempre había un puente, había una persona que se ponía en el medio entre Dios y la humanidad. Porque nadie puede ver a Dios. Mira lo que ocurrió cuando los hijos de Israel salieron de Egipto y llegaron al monte de Sinaí. Y dice que Dios descendió a la montaña. Había fuego, trueno. Y la montaña se encendió. Había humo negro. Todo trueno, trompeta de Dios sonaban. Y la gente, había terremoto. Y se asustaron. Y dijeron a Moisés, Moisés, ¿sabes qué? Mira, hermano Moisés, tú ve, habla con Dios, ¿vale? Nosotros quedamos atrás. Tú ve, habla con Dios. Y cuando Dios te diga algo, venga a decírnoslo. Porque no todo mundo puede resistir la presencia de Dios. Aún así, cuando Moisés estuvo con Dios 40 días, 40 noches, regresó que su rostro brillaba, resplandecía. La gente tenía tanto miedo de la misma presencia de Dios. En vez de aprovechar de esta presencia de Dios, de esa gloriosa resplandor de la cara de Moisés, pusieron un trapo para tapar lo que no quiere ver la gloria esa. Es lo mismo que nos ocurre hoy en día, hermanos. Limitamos la obra de Dios en nuestras vidas. Preferimos que otros oran por nosotros, que oran por nuestros hijos, que otros oren por... No. Usted tiene el acceso directo a Dios, como cualquier pastor del mundo. ¿Por qué? Vamos a seguir para que lo vea. Mira lo que dice Hebreos capítulo 10. Para demostrarle que, hermanos, que todo mundo sentado aquí, todos los hermanos que nos escuchan también, todo mundo tiene acceso, cualquier cristiano tiene acceso libre e igual a Dios como cualquier persona en este mundo. Ningún pastor o quien sea es más privilegiado en la presencia de Dios que la abuela más insignificante o el niño más insignificante en una congregación. Ninguno. Leímos antes en el capítulo 2, en el capítulo 3 mismo al principio, que Dios no tiene favoritos. Dios no tiene favoritos. Él no hace excepción de personas. Él escucha a todos aquellos corazones humildes, contritos, aquellas personas que de verdad le buscan. Él dijo, si me buscaréis, me hallaréis. ¿Por qué? Porque me buscaréis de todos vuestros corazones. El que venga a mí, dice el Señor Jesús, yo no lo echo fuera. No dice, los pastores que vengan a mí, yo escucharé a su congregación. No dijo eso nada. Esta gente que adoran a sus pastores o a esos falsos profetas, se tiran a sus pies y piensan, dale honra a quien honra es digno, hermanos. Pero no adora a nadie que a Dios. Nadie es nuestro padre. Todos tenemos, Jesús lo dijo que no llaméis a nadie en la tierra padre. No hablo de padre biológico, hablo de padre espiritual. Hay solamente un padre que está en el cielo. Todos nosotros somos hermanos. Hermanos. Nadie es maestro. Tenemos un solo maestro que es Jesús. Él mismo lo dice. Así que la iglesia es el cuerpo, es unidad, igualdad, amor genuino. Por eso que no soporten nunca, hermanos, si entra alguien aquí para sembrar cizaña, dile que tus oídos tienen preferencias para escuchar, no basura. Porque cuando alguien empieza a sembrar ya cizaña y cosas raras en la congregación, es como un cuerpo que la muela ya empieza a doler. Ya sabes, cuando la muela duele, todo el cuerpo ya empieza a enfermarse, empieza a doler. No permitamos nunca que nos convertimos en los basureros de otras personas, que vengan y echan toda su basura en nosotros. Porque tarde o temprano seremos igual de quejosos, igual de malagradecidos como ellos. Si hay algo, si eres miembro de una congregación y
notas que no te estás alimentando con la palabra, acércate a tu pastor y dile, pastor, oye, algo pasa aquí. No me estoy alimentando. Pero antes, pregúntate, ¿tu salvación o tu amor por Dios depende de lo que predica los domingos o tú mismo estudias la palabra por tu propia cuenta en casa durante la semana? Pero mira lo que dice aquí el escritor de Hebreos. Dice, por su muerte, Jesús abrió un nuevo camino, un camino que da vida a través de la cortina al lugar santísimo. ¿Qué quiere decir? Que cuando Jesús estaba vivo, antes que viniera Jesús, nadie tenía acceso a Dios. En el templo habíamos estudiado lo del tabernáculo, una vez lo explicamos aquí, una de las enseñanzas. Pero había en el tabernáculo que tenía, en el templo que tenía el lugar santo, santísimo, tenía el atrio, el lugar santo y el lugar santísimo. Nadie entraba en el lugar santísimo donde había el arca de pacto. Solamente el sumo sacerdote entraba ahí. Él entraba solamente una vez al año para ofrecer sacrificio a todo el pueblo. Así que entre el lugar santísimo y el lugar santo, porque los sacerdotes se quedaban en el lugar santo para hacer sus servicios y todo eso, y el pueblo se quedaba fuera en el atrio y la plaza para adorar al Señor y todo eso. Pero entre el lugar santísimo y el lugar santo, había una cortina gruesa que ni penetraba la luz a través de esta cortina. Nadie podía entrar ahí. Pero el día que el Señor Jesús murió, eso significaba que había una separación entre Dios y el hombre. Siempre el hombre necesitaba un representante para representarle ante Dios. Pero el día que el Señor Jesús murió, esta cortina, como dice en Hebreos capítulo 10, 20, que se partió en dos, dando acceso libre a cualquier persona que quiere entrar en la presencia de Dios. Hermanos, hermanas, buena noticia. Usted tiene la tarjeta VIP cuando quiere para entrar en la presencia de Dios. No necesitas a nadie para que ore por usted, a nadie para que ore por sus hijos, a nadie para que le bendiga más de lo que Dios puede bendecirle. A nadie. Usted tiene acceso libre porque Dios le escucha igual que escucha a su pastor, igual que escucha a los líderes de la iglesia, igual que escucha a cualquier persona. Dios escucha. Así que en el versículo 20, terminamos con eso. En el versículo 20, el apóstol Pablo explica la función de un mediador, ¿vale? Porque el mediador está ahí para hablar a nuestro favor. El sumo sacerdote hablaba al favor del pueblo, ofrecía el sacrificio y echaba la sangre sobre el altar y todo eso, y ¡pam!, el pueblo podía irse. Así que había una función para eso. Así que Moisés era este mediador, él que se pone en par, es como dos familias, cuando hay un problema en un matrimonio y se tiene que resolverlo, ¿qué pasa? Los amigos se meten o la familia se meten, o si son cristianos, la iglesia debe meterse para mediar, para saber qué está pasando. Es que el hombre es muy machista o la mujer es muy feminista o qué está pasando. La iglesia tiene que actuar como de mediador. En las casas mismas, donde los niños hay como un poquito de rebeldía, los padres pueden llamar a los líderes de la congregación para que vengan en su casa, para poner un poquito de orden, o para que oren juntos. Esa es la función de un mediador. Así que Pablo dice aquí en el versículo 20, que ahora bien un mediador es de ayuda si dos o más partes tienen que llegar a un acuerdo. Pero Dios, quien es uno, que es uno solo, no usó ningún mediador cuando dio la promesa a Abraham. Esa es una parte que uno puede preguntarse, pero ¿cómo que Dios es uno y no necesita ningún mediador? Escúchame, tenemos Dios, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, la palabra lo dice. Sí, aunque la palabra Trinidad no aparece en sí en la Biblia, pero es un término usado para describir que existe el Padre que tiene una función diferente, el Hijo que tiene una función diferente, y el Espíritu Santo que tiene una función diferente, pero los tres son uno. Entonces que dice aquí que Dios es uno. Así que cuando Dios hace una promesa, es el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo. Y en esta unidad, ellos están haciendo esta promesa para esa persona. Por eso que si leemos en la Biblia, ¿quién le apareció a Saúl cuando él iba a Damasco? El Señor Jesús le apareció a Saúl. Y cuando Saúl tenía que ir de misión, ¿quién decía que apártame a Saúl? Hago esto para Saúl? El Espíritu Santo. Así que vemos que el Espíritu Santo, que es el Espíritu de Jesús, es Jesús mismo, es otra persona,
Es otra persona, pero cuando Él habla, es como Jesús mismo estuviera hablando, y cuando Jesús habla, es como el Padre mismo estuviera hablando, porque Jesús dijo que yo estoy en el Padre está en mí, y el Padre y yo uno somos. ¿Qué quiere decir? Que Dios es invisible, nadie nunca ha visto a Dios, pero Dios se ha manifestado en un hombre que es el Señor Jesús. Suena bastante duro para una cabeza humana como la mía, pero hay muchas cosas que nosotros no vamos a comprender ahora hasta que llegamos al cielo. Que tenemos que escoger al Señor Jesús. Que mira, estudiaba la palabra en la tierra, había cosas que no comprendía, pero explícame eso. Aclárame eso. Pero hay muchas cosas, hermanos. Aquí no dice que Dios no necesita a ninguna persona como mediador. Él mismo dio la promesa a Moisés. Y cuando Dios promete algo, hermanos, créanme que Él lo va a cumplir. Pero Dios usó a Moisés como mediador entre el pueblo cuando Él dio la ley. Y habían condiciones que Dios había puesto, que uno tenía que cumplir las condiciones y Dios iba a bendecirle. Así que la gente que cumplía los 10 mandamientos tenía que recibir una bendición de Dios de alguna manera. Porque mira lo que dice el Señor en Levítico capítulo 18:5. Por tanto, guardaréis mis estatutos y mis leyes, por los cuales el hombre vivirá si los cumple. Así que había una condición con la ley. La ley es que la cumples y vives. Y si no la cumples, mueres. Si quebranta una ley, es culpable de quebrantar todos los 10 mandamientos. Eso era la función de la ley. La cumples y vivirás. Si no la cumples, recibe la maldición. Así que como nadie pudo cumplir la ley, pero una persona lo cumplió. Así que para poder recibir la recompensa de la ley, hay que cumplir la ley. Uno debería guardar la ley. Pero la triste realidad es que nadie en realidad pudo cumplir y puede cumplir con la ley de Dios. Nadie puede guardarlo. La única persona que la ha guardado es el Señor Jesús. Fue la única persona que guardó la ley. Por eso que en Mateo capítulo 5, versículo 17, el Señor Jesús lo dice bien claro aquí, que no malinterpreten la razón por el cual he venido. Escucha bien. Porque la gente quizás pensaba que Él venía para quitar la ley. No, Él dice que no malinterpreten por qué he venido. No vine para abolir, para quitar la ley. No vino para quitar la ley de Dios. Porque nada se puede quitar de la palabra de Dios. Así que no vine para quitar la ley de Dios, la ley de Moisés. O los escritos de los profetas. A lo contrario, vine para cumplir sus propósitos. ¿Y cuál era el propósito? Que como nadie puede cumplir la ley, todos necesitamos un Salvador. Ya que nadie pudo cumplir la ley que Dios le dio a Moisés, todos necesitamos a alguien que puede cumplirlo por nosotros, o alguien que lo va a cumplir por nosotros y llevará sobre sí el castigo que nos corresponde a nosotros por no haber podido cumplir la ley. Pero es que cualquier esfuerzo que nosotros hacemos para intentar agradar a Dios por cumplir los mandamientos, estamos pecando contra el Señor. Pero todo cristiano, hermanos, escucha bien. Todo cristiano debe tener buenas obras. Si eres un cristiano sin buenas obras, examina tu cristianismo. No está hablando de que tiene que ser solamente caritativo. Buenas obras. Un buscador de paz, paciente, bondadoso. Eres una persona que representa, que cuando la gente te ve, o cuando estás entre personas, notas que eres diferente, que te pones, oye, ¿qué tienes? Oye, ¿por qué eres así? ¿Por qué no te enojas cuando te insultan? ¿Por qué no actúes así? ¿Por qué aunque la gente te trata mal, por qué le trates bien? Ese es el carácter de Dios en la vida de uno. Jesús vino para cumplir el propósito de la ley, que es traernos hacia Él, porque Él fue la única persona que pudo guardar la ley a la perfección. Él entregó su vida voluntariamente al morir en la cruz para liberar a la humanidad de la esclavitud del pecado. Y su resurrección al tercer día, hermanos, pues el Padre mismo demuestra que su sacrificio en la cruz fue aceptado. Porque si Jesús no hubiera resucitado de la muerte, hermanos, si Él hubiera muerto solamente y sin resurrección, pues en vano es nuestra fe. Así que estamos perdiendo nuestro tiempo aquí. Estamos aquí no solamente porque Jesús murió en la cruz por nosotros. Estamos aquí porque Él resucitó de la muerte. Como Él resucitó, también tenemos esperanza de vida eterna. Él venció la muerte. Es que para el cristiano morir es ganancia y vivir debe vivir para Cristo. Y cuando muere es
ganancia. Poniendo nuestra fe en Jesús como Él, que es la única persona que nos puede salvar, hace que Dios perdona todos nuestros pecados pasados y nos limpia de toda inmundicia. Escucha bien, el calvinismo nos enseña que cuando una persona cree en Jesús, hasta sus pecados futuros ya son perdonados. La Biblia nos enseña eso. En el momento que creemos en Jesús, nuestros pecados pasados son perdonados. Así que empezamos una nueva vida en Cristo. Así que cada pecado que por casualidad o intencionalmente lo pecamos a partir del momento que aceptamos a Cristo, debemos confesarlo. Si no, pagaremos el justo precio por este pecado. Si confesamos nuestros pecados, como dice 1 Juan 1:9, si confesamos nuestros pecados a Dios, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda inmundicia. Pero debemos confesar todo pecado cometido. Que nadie nunca diga que no, una vez acepté a Cristo, ahora puede vivir de cualquier manera. Siempre, una vez salvo, siempre salvo. No, hermanos, nuestra salvación se completará cuando Cristo venga. Fuimos salvos cuando creímos en Jesús. Y seguimos salvos permaneciendo en esta salvación. Y seremos salvos completamente del poder del pecado cuando Jesús regresa. Mientras tanto, tenemos que permanecer en Cristo, guardando esa salvación con temor y temblor, porque la salvación proviene de Dios, sí, pero tenemos la responsabilidad de nuestros actos. Cada uno de nosotros algún día responderemos ante Dios por las cosas que hicimos en esta carne. Toda palabra ociosa que salió de nuestra boca, responderemos ante Dios. Voy a concluir diciendo, hermanos, que haciendo una pregunta. ¿Es el deseo de Dios que seamos todos salvos? ¿Acaso Dios solamente quiere que un grupito elegido de pecadores? Es como Dios crea 1 millón de personas y decide crea como 4 millones de personas y decide mandar 1 millón al cielo y mandar 3 millones al infierno. ¿Acaso esa es la razón por la cual Dios nos creó? ¿Acaso ese es el motivo por el cual Jesús vino a morir por unos selectos nada más, no por el mundo? Si de verdad el calvinismo es la doctrina bíblica, pues hermanos, hay que tirar la Biblia. Si el calvinismo es la doctrina bíblica, hay que tirar la Biblia. Porque cuando leo de Génesis hasta Apocalipsis, me dice que el hombre tiene responsabilidad de pecar o no pecar. Dios le dijo a la primera pareja, Adán y Eva, no coméis de este fruto. El día que lo coméis, eso pasará. Le dijo a Caín, cuando Caín ofreció el sacrificio, Dios no lo aceptó. El pecado está a la puerta, a punto de dominarte, pero tú debes señorearlo. Elección. Tú eliges lo que tú quieres hacer con tu vida. Cada uno de nosotros que estamos aquí, hermanos, algún día responderemos ante Dios. Pero una cosa tengo bien cierta, que de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todos aquellos que en Él creen no se pierdan, mas tenga vida eterna. Que Dios no mandó a su Hijo para destruir el mundo o para condenar el mundo, sino que a través de su Hijo, que el mundo entero sea salvo. Esta salvación es gratuita para nosotros, pero le costó la vida del Hijo de Dios a Dios. Así que, si el Señor lo permite, con esto seguiremos a partir del versículo 22, el versículo 21 hasta el 22 para terminar esta parte el próximo domingo. Pero yo les pido, hermanos, busquen al Señor mientras que Él puede ser hallado. Porque llegará el momento que buscaremos a Dios y no lo vamos a encontrar. Será bastante tarde. Que no seamos como el hombre rico que cuando murió suplicó, la historia de Lázaro, el hombre rico, que cuando él murió, él suplicó a Lázaro, a Abraham, que Abraham mandara a Lázaro a su casa para hablar con sus 5 hermanos. Pero Abraham le dijo que no, ellos tienen los profetas ahí. El hombre dijo que no, si alguien del muerte venga y le predique, van a escuchar. Hermanos, no debemos llegar hasta este punto de arrepentirnos eternamente.
Aprovechemos ahora que la gracia está y permanecemos en Cristo. No es la iglesia que salva, no es venir aquí los domingos que salva, es Cristo quien salva. Y su relación con Cristo tiene que ser personal y genuina. Personal y genuina. Amén. Padre, gracias por tu palabra, porque tu palabra es verdad. Gracias porque nos ha enseñado que la ley fue dada para guiarnos hacia Cristo como un maestro. Ayúdanos, Señor, a saber usar esta ley para acercarnos a Cristo. No intentar cumplirlas para hacernos justificados delante de ti. Por favor, cumpla tu propósito en nuestras vidas. Por favor. No te agrada solamente cuando somos oidores de tu palabra, pero tu nombre es más exaltado cuando nosotros ponemos en práctica tu palabra. Danos el denuedo y la fortaleza que necesitamos para renunciar nuestra voluntad y aceptar la tuya y vivir conforme a tu palabra. Te suplicamos, oh Padre, por favor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén.